Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Schigel. Estamos en un episodio más y bueno, dos preguntas como siempre, Daniel. La primera, ¿cómo estás? Y la segunda, que el tema de hoy es la filosofía en la ilustración, pues ¿en qué contexto se desenvuelve esta filosofía? ¿Cuáles han sido sus principales exponentes? Adelante, puedes comenzar, todo tuyo. Bien, bien, gracias. Soportando la cuarentena cada vez con más dificultades y menos paciencia, pero bueno, aquí andamos tratando de hacer algo útil, ¿no? Este, Me parece interesante tener en cuenta el contexto de la ilustración, ¿no? Porque Ujú, eh, la ilustración se desarrolla fundamentalmente en Francia, ¿no? En el ujú. contexto de lo que se ha llamado el despotismo ilustrado, que es cuando los reyes, no solo de Francia, sino también de otros países como Prusia, que era la Alemania de entonces, o Inglaterra, eh, empezaron a acumular mucho capital, sobre todo a partir del comercio, ¿no? Del descubrimiento de América, también de la expropiación, obviamente, que Claro. hicieron en el nuevo continente y también en parte, bueno, el retraso de España en particular debido a que Inglaterra con los piratas se robaban todo lo que los españoles podían traer. Este, Así que España se quedó un poco rezagada, ¿no? Respecto de este proceso de acumulación de capital. Pero Ajá. esa acumulación hizo que, bueno, los reyes se vieran enriquecidos y, Ujú. bueno, gastaran parte de su fortuna en rodearse de intelectuales, de gente que los educara, que los ilustrara. O sea, siempre, contrariamente a lo que suele pensarse, la acumulación de capital tiene su aspecto positivo porque es lo que permite que haya gente dedicada a cosas improductivas como la filosofía, por ejemplo. No Exacto. hemos encontrado desarrollo de la filosofía en ningún país que no haya sido próspero en materia económica. Exacto. Lo mismo que pasa con el arte y con otras disciplinas que en general se oponen a esa desigualdad, digamos, de acumulación, pero que viven de eso. En última instancia, si no fuera por eso, no tendrían trabajo. Entonces, se da esta situación, si se quiere, paradójica, ¿no? De que los más críticos con el régimen, que es lo que va a pasar justamente en Francia, ¿no? Que ese desarrollo de la intelectualidad va a terminar con la revolución, ¿no? O sea, va terminando va- con el régimen mismo que la había alimentado, ¿no? Pero bueno, también había ciertas circunstancias económicas y demás que llevaron a ese proceso, pero Claro. siempre se ha, siempre se ha dicho que la filosofía de la Ilustración ha sido uno de los motores de la Revolución Francesa por su reivindicación de los derechos humanos, por la importancia que le daban a la luz de la razón, ¿no? De ahí viene la palabra iluminismo o ilustración, ¿no? La luz de la razón, que se expande y elimina toda sombra, donde se ocultan todas las manifestaciones de lo pseudocientífico, digamos, de lo espiritista, de lo mitológico, de lo religioso, de la fe. O sea, la Ajá. ilustración lo que pretendía era llevar al máximo el desarrollo de la razón. Lo que pasa es que Ujú, ya no es la razón como la había entendido Descartes, ¿no? ujú. Tengamos en cuenta que incluso Descartes, cuando hacía un descubrimiento importante como el de la geometría analítica, Mm. le daba las gracias a la Virgen María, o sea, hacía práctica del culto católico, y aparte, si bien era un escéptico y había hecho todo ese proceso de duda metódica, al final termina poniendo de vuelta todo lo que había puesto en duda o había eliminado en el comienzo de su proceso del método, ¿no? De la duda metódica. Entonces, tenemos esta situación paradójica de alguien que introduce la razón, que eso va a ser interesante para estos déspotas ilustrados, que, bueno, depende del lugar donde estuvieran, eran o bien católicos, por ejemplo en Francia, o bien protestantes, como en Prusia o en Inglaterra, pero Ujú. que van a tener en común esta idea de ilustrarse, de formarse con filósofos, ¿no? Incluso se sabe que Descartes fue invitado a Suecia a darle clases a la reina, si no me acuerdo se llamaba, si mal no recuerdo se llamaba Cristina de Suecia, Ujú. a quien le escribía cartas sobre filosofía,
Y bueno, aparentemente terminó muriendo, no se sabe si de una neumonía o algo así, porque la reina se despertaba muy temprano, a las 5 de la mañana, y el pobre Descartes lo hacía levantarse temprano con ese frío terrible que hacía en Suecia, y eso acabó con su vida, ¿no? Pero bueno, eso a título de anécdota. El tema es que la ilustración francesa, que surge en este contexto de despotismo ilustrado y lo alimenta, Ujú, en realidad le va terminando por dar la espalda a Descartes, porque lo que ocurre es lo siguiente: los principales representantes de la ilustración van a ser, bueno, son conocidos, ¿no? Diderot, por ejemplo, que es el que elabora su proyecto de enciclopedia, que fue un proyecto revolucionario en ese momento, porque lo que ajá, hacía era jerarquizar las artes y las ciencias y presentarlas en una manera que pudiera ser, este, digamos, entendida y para la instrucción ya no de los reyes, sino de la burguesía que se iba ujú, formando, la incipiente burguesía industrial, ¿no? ujú, Todavía previa a la revolución industrial, porque todavía ujú, en Francia no se había desarrollado la revolución industrial, pero en Inglaterra ya empezaban sus primeros desarrollos, ¿no? En 1770 más o menos es cuando se inventa la máquina de vapor de Watt y empieza el proceso de la revolución industrial en Inglaterra. En sí, Francia todavía no, todavía era algo artesanal, pero bueno, había una burguesía comercial muy importante que empezaba a invertir en la industria, ¿sí? Incipiente todavía, y que tenía vocación de instrucción, quería instruirse, quería imponer sus derechos, ¿no? Porque en ese momento la nobleza y básicamente el rey eran los dueños de la propiedad privada de todos, o sea que si algo les interesaba se lo podían expropiar. Entonces la burguesía veía en esto de la afirmación de los derechos naturales del hombre, que es uno de los temas que va a introducir la ilustración, como una especie de para lograr independizarse de ese despotismo que hacía que su propiedad estuviera sometida a los reyes, poder crecer, ¿no? Crecer más como industria, y bueno, que eso va a terminar el desarrollo del capitalismo como lo vamos a conocer después, ¿no? Pero en ese momento todavía no, todavía era una nobleza que era básicamente teniente, ¿no? De producción agraria, y también que Inglaterra, por ejemplo, está explicada con el comercio. En Francia no, en Francia el comercio básicamente lo manejaba la burguesía. Entonces todos ellos están interesados en instruir, se crean los primeros periódicos, hay un interés por estar informados, ¿no? Todo ujú, eso va a generar una alfabetización cada vez mayor de la población, sobre todo de esta población burguesa, y Diderot escribe para ellos, ¿no? Escribe este diccionario donde les resume las ciencias de esa época y las técnicas de esa época. Las dos en la misma altura, ciencia y técnica como algo unificado. Después tenemos a Voltaire, ¿no? Que es un poquito anterior, que también ujú, es un ilustrado, ¿no? Y lo que va a claro, hacer es viajar a Inglaterra, y en Inglaterra se entera de los desarrollos de la física de Newton y se da cuenta ajá, de que son contrarios a lo que sostenía Descartes, que era la física que en Francia todavía se seguía defendiendo como física racional, ¿no? La de Descartes, que era en realidad, como ya te había anticipado, un conjunto de explicaciones muy lindas, pero todas equivocadas en el fondo. Entonces va a mostrar cómo los experimentos le dan la razón a Newton, y ahí empieza todo este movimiento de pensar que no basta con la razón solamente para poder desarrollar una ciencia nueva, ¿no? Una ciencia que dé cuenta de los fenómenos naturales. Descartes tenía demasiada confianza en su razón y en su razonamiento a priori, digamos, sí, sin necesidad de experimentación para poder dar cuenta de los fenómenos naturales en una visión alternativa a la de Aristóteles, ¿no? Una visión mecanicista, digamos, sí, donde todo se explicaba cinemáticamente por causas y efectos, por choque directo de unas sustancias con otras y demás, sin usar nunca el concepto de fuerza, ¿no? Newton introduce una fuerza, la fuerza de gravedad, logra darle una forma matemática, y eso para Voltaire es fascinante, fascinante, y junto con eso Voltaire ve todo el desarrollo industrial y todo ese movimiento comercial y demás que había en Inglaterra, y ve a Francia como una república atrasada, una república, perdón, un reinado atrasado frente a los desarrollos de Inglaterra, que en ese momento ya era una monarquía constitucional, o sea, estaba mucho más cerca de lo que sería una república, ¿no? ujú. Francia no, Francia tenía ese despotismo que seguía sosteniéndose, y que era de base católica, ¿no es cierto?
Entonces, Voltaire trae esas novedades de Inglaterra y las empieza a difundir en su país, ¿no? Y lo hace también utilizando la literatura, era muy buen escritor, y también, bueno, hace esta burla que habíamos mencionado en Cándido a la posición que tenía Leibniz, ¿no? Sobre que vivimos en el mejor de los mundos posibles, era muy crítico con respecto a eso, e introduce lo que se va a llamar el deísmo. El deísmo es la Ujú, idea de que Dios creó el mundo, ¿sí? Se ujú, acepta un Dios creador del mundo, pero un Dios no trinitario. De hecho, Newton, por ejemplo, se había tomado el trabajo, entre otras cosas, aparte de dedicarse a la física, de investigar en alquimia, algo que se menciona muy poco, pero sí, de hecho. aparentemente de ahí sacó el concepto de átomo. Ujú, Y también se dedicó a la teología y llegó a la conclusión, a partir de la lectura de los textos bíblicos y utilizando su razón, de que ujú, había un Dios unitario, digamos, no había Trinidad. ujú. Eh, Aunque le daba mucho miedo difundir esa idea, porque ni siquiera los protestantes negarían la Trinidad de Dios. Pero él genera como una especie de religión racional, donde hay un Dios único que crea el mundo y, como te había mencionado en algún momento, cada tanto tiene que volver a darle la cuerda al mundo, ¿no? O sea, tiene que intervenir para restablecer el orden, ¿no? El sistema solar, Ujú. por ejemplo. Sí, Entonces, claro. el deísmo básicamente se basa en esto, ¿no? Un Dios único, creador, que da un primer impulso a la materia y así genera que a partir de las leyes que él mismo estableció para la naturaleza, las cosas se ordenen solas hasta cierto punto, ¿no? Eso es el deísmo, básicamente. Es una religión que va a ser aceptable para los científicos, ¿no? Porque les Ujú, permite separar, digamos, dos ámbitos de investigación. Los teólogos se ocuparán de Dios y tratarán de probar que la armonía de las cosas muestra la existencia de una inteligencia que les ordenó, pero ellos pueden dedicarse a investigar las leyes de la naturaleza, que como Dios las estableció y son eternas y funcionan por sí solas, eso les da espacio ajá. libre para sin tener que hacer alusión a milagros, ni intervenciones divinas, ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces eso va a ser un impulso muy fuerte desde la filosofía, desde la epistemología, digamos, desde Claro. lo que sería la ciencia, para que la religión, ¿no? Como que para que también cierta ideología a ya del pensamiento de Darwin, que es muy posterior, ¿no? Porque todavía los fenómenos biológicos parecen tener cierta finalidad y siguen utilizándose como un medio para hablar de la intervención de Dios. Pero en la física, digamos, la única intervención es crear el mundo y darle un primer impulso y después las cosas funcionan solas según leyes rígidas establecidas por Dios, pero no importa, o sea, uno las puede investigar sin necesidad de hablar de Dios a cada rato, ¿no? Eso Ujú, establece una separación entre lo que se llama la filosofía natural, porque Newton cuando escribe su Principia Matemática se llama Principios Matemáticos de la Filosofía de la Naturaleza, o exacto. sea, es filosofía, pero es un proyecto de filosofía exitoso que se basa en una visión matemática de las leyes naturales y que no necesita aludir a ningún dios. Solo piensa Exacto. en términos de átomos, de vacío, de Ujú, energía, de ondas y de leyes naturales matemáticas. Y con eso ya ujú. es suficiente. Eso lo fascina a Voltaire e introduce esa concepción en Francia generando mucha polémica porque los franceses como buenos nacionalistas prefieren seguir todavía a Descartes hasta que se establece una serie de experimentos que van a ser llevados a cabo por la Academia Francesa, que había sido fundada por el rey, en los cuales va a participar, por ejemplo, un físico llamado Maupertuis, que era también un matemático, que se encarga de la medición del meridiano de la Tierra para después generar lo que va a ser el uso de los pesos y medidas universales que van a establecer los franceses después de la Revolución, pero que está destinado sobre todo en sus expediciones a mostrar si la Tierra está achatada en los polos o si está achatada en el Ecuador, ¿no? Al Ujú. final se descubre que está achatada en los polos y eso le da la victoria a Newton frente a Descartes. Y a partir de ese momento los franceses abandonan la filosofía cartesiana y adoptan esta novedad que es la física de Newton,
Y a partir de ahí desarrollan esta construcción filosófica básica que es el deísmo, que va a ser común a todos los filósofos iluministas, ¿no? Pero la conclusión desde el punto de vista epistemológico, lo que es interesante es que ahora no nos alcanza solo con la razón, hay que experimentar, ¿no? O sea, hay que hacer experiencias donde las variables que manejemos, esas variables de las que se había ocupado Francis Bacon, ¿no? En su momento, en el Renacimiento, con las tablas de presencia, ausencia y covariancia, sean utilizadas en el laboratorio bajo control del experimentador y así poder llegar a darle contenido sensorial a lo que si no serían teorías vacías que no se pueden justificar, no se pueden demostrar, ¿no? O sea, la razón y la experiencia aparecen como dos aspectos que necesitan estar juntos. Si no están juntos, no podemos entender nada. Wow, bastante interesante. Me voy a permitir decir algunas cosas para hacerte la siguiente pregunta. Espero no robarte mucho la palabra, pero pues sí es cierto lo que mencionas. Smith en su libro Riqueza de las Naciones ya hablaba de esto, de la gente improductiva que propiamente deviene en un capitalismo bien productivo, ¿no? Que son los filósofos, que son los artistas, que son la gente que se dedica a la farándula, etcétera. Y que también Laje, tú lo conoces muy bien, es de Argentina, él también habla de esto, del por qué estos movimientos progresistas pues están financiados y se supone que critican el capitalismo y dice Laje que precisamente porque el capitalismo es tan bueno, permite incluso una autocrítica, ¿no? Eh, yo aquí ya sumándole a esto que mencionas, mmm, yo me preguntaría, que ya lo dices muy bien, cómo Voltaire pues comienza a tomar postulados no precisamente de Descartes y Francia, sino ya incluso de Newton y demás, y viene a traerlos a colación a la ciudad. Mm, yo te preguntaría, ¿por qué precisamente se le llama ilustración? Creo que el concepto que tenemos actualmente sería algo como presentar, ¿no? Una ilustración sería como una imagen, presentar. Es decir, ¿cómo es que llega a esta concepción de la historia desde Voltaire y Diderot para llamarse ilustración a esta filosofía? Y que más adelante tocaremos también a Rousseau, que es muy importante. Claro, en realidad, en ilustración generalmente se confunde con imagen, como igual cuando hablamos de Aristóteles se confunde forma con figura, ¿no? Sí, Hay que sacar esos prejuicios del significado que habitualmente le damos a los conceptos. Por eso yo a veces prefiero hablar de iluminismo. Lo que pasa es que el iluminismo también nos remite a los Illuminati, que no tiene nada que ver, o sea, este, tenemos otro problema, ¿no? ¿Qué se entiende por iluminación? Pero bueno, lo mismo pasa cuando hablamos de gnosis, ¿no? Gnosis como conocimiento, pero también los gnósticos hablaban de gnosis y no era eso, era una especie de intuición que te permitía tomar contacto directo con la realidad espiritual. Entonces, los conceptos son complicados y hay que ponerlos en contexto, ¿no? Ilustración e iluminismo en ese momento es la razón iluminando todo lo que era la oscuridad en la cual tomaba su base la superstición. O sea, la idea es borrar todo lo que tiene que ver con las creencias mm, populares, supersticiosas, sobre milagros o sobre causas ocultas de las cosas. O sea, en este sentido hay como un anticipo de lo que después en el siglo XIX va a ser el positivismo, ¿no? sí, La sí. ilustración es una lucha contra la metafísica, en el sentido de que es una lucha contra las causas ocultas, ¿no? Plantear que existen seres con intencionalidad detrás de los procesos que ocurren en la naturaleza. Este, qué sé yo, uno hoy en día diría, bueno, eso ya no existe, no es Mm. cierto, ¿no? Todavía hay gente que cree en fantasmas, que cree en brujas, que va a consulta al tarot, o sea, todo eso existía en ese momento y sigue y seguirá existiendo. Pero incluso entre las personas que se consideran ilustradas y racionales, también hay muchas paranoias, ¿no? O sea, mucha tendencia ya no a aludir a fuerzas misteriosas, sino a capacidades que la ciencia se supone que tiene, pero que no nos cuenta, ¿no? Cosas que la ciencia sabe. O sea, la ciencia hoy en día se ha convertido en el ocultismo, ¿no? Es como los científicos saben cosas que no nos están diciendo. Por ejemplo, con respecto al coronavirus, cuando en realidad lo que ocurre es que no entienden lo que está pasando. O sea, que este virus es una anomalía, pero bueno, todos empiezan a especular. El otro día estaba viendo en televisión, por ejemplo, a una mujer, perdón que haga este paréntesis,
a Gracias. una especialista en política internacional que, desesperada por su propia situación de haber estado en Estados Unidos con peligro de contagio, haber vuelto a la Argentina y demás, acusa directamente a Wuhan, a un laboratorio, Ujú, y que sí, sí. supuestamente se escapó el virus manipulado genéticamente. Y tiene obviamente motivos para hacerlo, porque siempre el supersticioso o el paranoico encuentra pruebas que justifican su teoría, porque en realidad primero está la teoría y después está la experiencia. No Ujú, es al revés como suele pensarse, como piensan los inductivistas, por ejemplo. Pero bueno, cuando hay anomalías, o sea, cosas que no se pueden explicar y hace falta generar teorías nuevas para dar cuenta de ellas, bueno, es muy común que se vuelva otra vez al pensamiento mágico, ¿no? Lo que Voltaire y Diderot planteaban, y también D'Alembert, que era un ujú, matemático que colaboró en la enciclopedia, ujú, hay muchos que han colaborado, Maupertuis, como decía antes, en realidad son muchas personalidades individuales muy importantes, muy interesantes en el desarrollo de su pensamiento. Euler, por ejemplo, en Alemania, que era un matemático también y físico, que contribuyó a difundir las ideas de Newton. Hay un montón y no podemos nombrarlos a todos. Rousseau es un caso especial porque también va a influir mucho en la filosofía política y es como una transición hacia el romanticismo, ¿no? Del cual vamos a hablar después. ujú, Pero lo importante es que ilustración tiene que ver con esto, ¿no? La luz de la razón iluminando los rincones oscuros, donde generalmente proyectamos nuestros propios deseos o nuestros propios temores, ¿no? Es como pensar, bueno, la infancia ha vivido, perdón, la humanidad ha vivido en una especie de infancia hasta ahora, donde los niños esperan de sus mayores, en este caso de los déspotas o de los teólogos o de los religiosos, una explicación para lo que sucede en el mundo y que les diga lo que tienen que hacer y lo que tienen que pensar. Y se trata de llegar a la madurez, ¿no? A la edad madura del pensamiento, de la razón. Eso es lo que va a decir, por ejemplo, Kant, quien tiene quizá la mejor sí, definición de lo que es la ilustración, en un texto que se llama justamente ¿Qué es la ilustración? O sea, porque Kant también pertenece al mismo movimiento, como Hume también pertenecía a ese ujú, movimiento, aunque concepciones del conocimiento diferentes. Hume era un representante de la ilustración escocesa. ujú, Todos pertenecen al mismo movimiento, con diferencias, con matices, pero Kant va a decir que la consigna de la ilustración es sapere aude, o sea, atrévete a saber, o sea, atrévete a conocer por tus propios medios, sin ujú, depender de una autoridad, de alguien que te diga qué es lo que tenés que pensar o qué es lo que tenés que creer. ujú, Entonces, ilustración tiene este sentido. Por un lado, ilustrarse a sí mismo quiere decir aprender, quiere decir conocer, leer la enciclopedia, enterarse de las novedades en materia de ciencia, en materia de técnica, saber por las cosas que uno utiliza diariamente, de dónde vienen, quién las fabricó, cómo lo hizo. Todo para qué, para iluminar, es como decir, bueno, cuando algo es desconocido, porque está cerrado, hay que desarmarlo, cortarlo en partes, como decía Descartes también, ¿no? Con lo del análisis, analizar, dividir, llegar a las partes que sean comprensibles de manera clara y distinta. En ese claro. sentido, es una herencia también de Descartes, con la diferencia, el matiz, de que va a poner más peso en la física de Newton y en el deísmo y estas cosas que vienen importadas de Inglaterra, y no tanto en la línea cartesiana por los fracasos que Descartes tuvo al tratar de explicar las cosas solo usando la razón y sin apelar a los sentidos. Wow, bastante interesante. A mí me surge inmediatamente la pregunta, ¿cómo es que la ilustración en Francia también llegó a impactar políticamente? Que bien ya mencionas a dos personajes que creo que son indiscutiblemente figuras representativas de este cambio político en Francia, como lo es Voltaire y como lo es Rousseau. Por su parte, Voltaire tiene una frase que a mí me queda así como, wow, que debería ser un eslogan, ¿no? Y creo que compartirás. Dice, si quieres saber quién domina, fíjate a quién no se puede criticar. Por otra parte, Rousseau va a tener una noción muy, por así, romántica, ¿no? De lo que es el ser humano, que es que el Este, ser humano nace bueno, se corrompe con la exacto. sociedad. Y ya en su libro, perdón, en su tratado del contrato social, pues ya es donde va a hablar de los diferentes sistemas económicos, políticos y sus degeneraciones, etcétera. Esta es la pregunta entonces.
cómo estos pensadores de la Ilustración que a prima facie retoman ideas de la física o de los racionalistas respecto a la materia, cómo influyen en la política. Bueno, básicamente porque también tienen influencia en el derecho, ¿no? Cuando Voltaire, por ejemplo, se encuentra con un caso de un, no me acuerdo si era un panadero o algo así, que por ser protestante es llevado a la horca, digamos, en Francia. Eso fue antes del invento de la guillotina, ¿no? Sí, Porque la guillotina es un invento de la revolución y está hecho supuestamente para hacer menos crueles los ajusticiamientos, sí, paradójicamente. Pero bueno, es condenado a muerte. Voltaire hace todo un alegato a favor de él. Voltaire tenía muchos conocimientos de derecho y precisamente lo que él sostiene es el principio de tolerancia, ¿no? Que es otra de las cuestiones que van a ser llevadas como banderas, ¿no? Por la Ilustración. La tolerancia es, en medio de toda esta situación de esa época en la que hay luchas religiosas, ¿no? Porque la separación entre católicos y protestantes, con el surgimiento de la Contrarreforma, a su vez como respuesta de parte de los católicos y el funcionamiento del Tribunal de la Inquisición y la quema de brujas y todo eso todavía tiene lugar. Hay guerras que duran mucho tiempo, está la guerra de los 30 años por ahí en esa época. Bueno, de hecho, Descartes había participado de alguna de esas guerras que se daban entre católicos y protestantes. ujú, Este, entonces, hay mucha tendencia, por ejemplo, en Francia, a perseguir a lo que ellos llaman los hugonotes, que son los seguidores del protestantismo, ¿no? Incluso hay una masacre que se hace en una noche, creo que era la de San Bartolomé, donde matan a un montón de protestantes franceses que este, no habían querido aceptar el catolicismo y tampoco habían aceptado exiliarse a Inglaterra, ¿no? Entonces, toda esta xenofobia, esta persecución contra el que cree distinto, ujú. eh, va en contra de ese ideal de racionalidad que los ilustrados quieren imponer. Entonces, ellos empiezan a plantearse, bueno, ¿cómo defendemos que haya que ser tolerante en materia religiosa? Una idea Ujú, que viene de Inglaterra también, ¿no? Por ejemplo, de Locke, que era uno de los creadores del empirismo inglés, pero que también sí, era un discípulo de la Ilustración y sí, 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 que aparte era amigo de John Stuart Mill y compartían la teoría de los sentimientos morales sí, y sí, toda sí, esta cuestión del liberalismo y de sí, 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 favorecer, digamos, la libre industria como medio para el enriquecimiento de la gente, ¿no? Y la idea de que el Estado tiene que intervenir lo menos posible. Todos ellos van a sostener la existencia de una naturaleza humana y esa naturaleza humana implica derechos humanos, ¿no? O claro, sea, de su concepción antropológica, podríamos decir, sobre el hombre, como un ser que nace libre y que tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de propiedad, a la libertad de religión, y que no puede ser sometido entonces a las creencias de los demás, y que su libertad termina solo donde comienza la libertad de los demás. Todos estos criterios que vienen también tomados de Inglaterra van a ser elevados a una concepción acerca del derecho, de la filosofía del derecho, que es la teoría del derecho natural, ¿no? Y que el hombre sí, nace con... Hay derechos personales que no pueden ser violados, digamos, y por eso la necesidad de crear una constitución para defenderlos, lo cual también va a llevar a la caída del régimen despótico y a tomar como modelo también lo que pasaba en Inglaterra, donde ya desde la Edad Media, con la Carta Magna, se habían establecido leyes que hasta el rey tenía que obedecer. O sea, el tema era que ya había un modelo de cómo había que hacer las cosas. Ese modelo era Inglaterra. Inglaterra sí, mostraba la posibilidad, digamos, de hacer coincidir una representatividad de parte de la gente de la burguesía, por ejemplo, con esto de la Cámara de los Comunes, ¿no? Que había en Inglaterra, cierto, junto con la Cámara de los Lores que representaba a la monarquía y a su séquito, a la nobleza, ¿no? Digamos. Entonces, ese era un modelo que quería trasladarse a Francia. O sea, al principio la Ilustración no pretendía eh, cortarle la cabeza al rey, digamos, sino ver si se podía lograr una solución pacífica, claro, aceptando los derechos humanos, los derechos individuales,
y también el derecho de la burguesía a prosperar y a crear nuevos comercios e industrias, sin que eso, digamos, implicara eliminar la nobleza y el rey. De hecho, Inglaterra va a seguir siendo una monarquía constitucional siempre, pero como en Francia el rey conspira en contra del intento de hacer esta reforma, bueno, termina siendo ajusticiado. Y ahí es cuando pasamos a una situación caótica, porque en realidad la Sí, Revolución Francesa tampoco fue algo realmente pacífico, porque no, no, al no no. haber ya una autoridad, en vez de ser la razón la que pasa a ser la autoridad, que es lo que esperaban los ilustrados franceses, empiezan luchas de poder muy fuertes, ¿no? Entre distintas facciones, algunas más radicalizadas, otras menos, y vemos cómo unos se van asesinando a los otros o se ajustician unos a los otros. Robespierre, que representaba a la República, tomando como modelo lo que había sido la República Romana, ¿no? Porque siempre se mira también a modelos anteriores, el derecho romano, por ejemplo. Entonces quiere volver a la República Romana y toma como modelo a Bruto, que había matado a César para evitar que Roma se convirtiera en un imperio, ¿no? Entonces Sí, él se consideraba a sí mismo como el nuevo Bruto, Bruto en un sentido positivo, ¿no? Como tomándolo como defensor de la República y bueno, claro. se arroga el derecho también de ajusticiar a gente y al final él también termina siendo guillotinado, o sea que es una escalada de violencia que va muy bien con el concepto que Hegel va a desarrollar después de la rivalidad imaginaria, ¿no? O sea, como cuando no hay un criterio legal compartido, digamos, un tercero neutral que dirima los conflictos, Mm, terminamos en Montescos y Capuletos, o sea, terminamos en una rivalidad entre facciones, que es algo que se ve muchas veces en los procesos de descolonización o cuando lo que había sido una mano dura que gobernaba rígidamente es retirada, digamos, por un proceso revolucionario o lo que sea, el resultado inicial es el caos, aunque se haga con las mejores intenciones, ¿no? Y eso ya lo vemos desde la Revolución Francesa, donde se ajusticiaron a miles de personas y bajo el clamor del pueblo, aparte, porque todos iban al espectáculo de guillotinar gente, ¿no? Como en la Edad Media también se hacía cuando había reos y se hacía el espectáculo colectivo de torturarlos frente a la gente, ¿no? Como una forma de escarmiento y también como una manera de controlar a las masas y tenerlas entretenidas con un circo, ¿no? Porque la justicia era un circo también en ese momento. Entonces es una situación compleja, ¿no? No podemos reducirlo todo a buenos y malos, ¿eh? Es matizada. Pero básicamente lo que tenemos es esta concepción del derecho natural, ¿no? Esa es la novedad que introduce el pensamiento de ellos. Y aparte la idea de república, ¿no? Instaurar una república, digamos, casi en un sentido platónico, ¿no? Una república constitucional con división de poderes, que era algo que no sí, existía cuando exacto. existía el despotismo ilustrado, justamente. Fíjate que mencionas algo muy interesante. Yo me pregunto si es aquí, en esta Revolución Francesa, inspirada en la Ilustración, donde nace el justnaturalismo, que sería esto básicamente, el hecho de pensar que hay Exactamente, sí. derechos naturales y que, bueno, a mí me parece claro y puntual decir esto, eh, que a veces sobreentiende la Revolución Francesa, creo, y más en nuestros tiempos, tú sabrás, como algo demasiado romántico, ¿no? Que no alcanzan quizás a percibir todo el contenido filosófico que hay detrás, porque, por ejemplo, nos encontramos en ese entonces a tres clases, que será la monarquía, serán los burgueses y será el pueblo, si quieren llamarlo así, pero que hubo una transición larga en donde el pueblo, vaya, se quejaba un poquito de la monarquía, perdón, del burgués, y el burgués a su vez del monarca, y había peticiones seguidas, ¿no? Peticiones seguidas sobre cambios constitucionales, no se lograron. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que tú ya mencionas, ¿no? Cortaron cabeza y después viene Claro. una nueva constitución. Eh, la pregunta que te haría será la siguiente. ¿Cómo es que un pensamiento ilustrado puede terminar en una revolución de tal o cual magnitud y cómo sería entonces la mejor forma de entender un proceso revolucionario actual, si bien se toma casi siempre como equivalencia la Revolución Francesa, ¿no? Que de pronto dicen, es que la Revolución Francesa, pues
mataban a personas, ¿no? Es que la Revolución Francesa quemaban templos, quemaban esto, y se hace muchas veces para justificar, si se quiere, actualmente actos que pueden tildarse de vandálicos, etcétera. ¿Cuál sería tu noción o cómo piensas tú que un pensador ilustrado em, percibe esto? Y en realidad los pensadores de la Ilustración, por ejemplo, Voltaire creo que falleció antes de la Revolución Francesa, así que no la vivió. Y algunos ilustrados fueron a la guillotina también, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Lavoisier, que es uno de Ujú, los fundadores de la química moderna, el descubridor del oxígeno, el primero que ujú, se da cuenta que no hay un flogisto, o sea, una sustancia de peso negativo, que era lo que se usaba como explicación de los procesos químicos, ¿no? De cómo ujú, determinadas afinidades entre elementos químicos generaban ciertos procesos como la combustión, por ejemplo. No voy a entrar en detalles sobre esa concepción, pero bueno, también desarrolló su teoría del calor como movimiento, algo que había anticipado ya Francis Bacon, pero que no tenía prueba experimental. Fue un modelo de experimentador, Voltaire, perdón, Lavoisier. ujú. Y como realizaba cobranzas de impuestos en la época de los reyes, terminó en la guillotina. O sea, también en nombre de la razón y de la luz y de los derechos naturales y de los derechos humanos se terminó justiciando a gente valiosísima, no solo quemando iglesias, con lo cual, bueno, se da esta situación que siempre de doble filo, como ya lo hemos visto con el caso de Platón, ¿no? Donde un filósofo tiene una concepción sobre cómo las cosas deberían ser y cuando eso se intenta implantar, los resultados son nefastos. Y ha pasado también con la Revolución Rusa, o sea, toda revolución termina mostrando este, que uno puede tener la mejor idea sobre cómo las cosas deberían ser, pero cuando la lleva a la práctica, como está trabajando con seres humanos y los seres humanos son imperfectos y los seres humanos son crueles, ¿no? Y como decía Freud, las fantasías que se hacen realidad muchas veces en un proceso revolucionario, las fantasías neuróticas son perversas y el pasaje al acto hace que la perversión se haga realidad y que todo termine en un terrible caos y en el cual el único orden posible termina siendo el de algún dictador que venga a imponerse, como pasó con Napoleón, ¿no? Terminó Claro. poniendo orden, pero como emperador. Entonces, lo que vemos es que, bueno, no sé hasta qué punto está bien esto de plantear cómo las cosas deberían ser, más allá de la ética personal que cada uno pueda establecer para sí mismo, ¿no? Este, pero bueno, eso es una opinión personal. Por supuesto, hay quienes van a decir que, bueno, que estaba bien y era necesario que miles o millones de personas murieran para que se alcanzaran determinados derechos humanos, pero uno dice, ¿y los derechos humanos de esas personas que murieron dónde están? Entonces, Claro. es una cuestión compleja, ¿no? Los filósofos por lo general se lavan las manos en ese aspecto. Ellos solo encienden la mecha y después como, digamos, el trabajo sucio lo hacen otros, ellos dicen, bueno, yo solamente tenía buenas intenciones, si la Sí, cosa sí. sale mal no es culpa mía, ¿no? Pero bueno, hay que admitir también la hilacha que el filósofo tiene cuando intenta generar efectos sobre la realidad y no solo describirla o comprenderla. Yo no acuso de, o sea, estaba bien lo que planteaba Voltaire, por ejemplo, con respecto a la tolerancia, pero es muy interesante, ¿no? Como reflejo de lo que pasa ahora también, cómo la intolerancia se puede volver intolerancia cuando lo que plantea es que hay que ser intolerantes con los intolerantes, porque con los intolerantes no se puede ser tolerante. Entonces terminás convirtiéndote en el monstruo que veías proyectado en el otro, ¿no? Un poco como lo que Lacan dice de que uno lo que hace cuando ve al enemigo afuera es proyectar el propio enemigo interior, lo que él llama el cacón, que sería como el ladrón o el malo que uno lleva adentro, ¿no? Wow. Siguiendo Interesante, también. interesante. Entonces, estos movimientos de masa sacan a relucir lo peor que hay en la gente. A veces lo mejor, pero muchas veces lo peor. Entonces, bueno, es un tema complejo y Sí, sí. trasciende, digamos, la época concreta que estamos mencionando ahora, que es la de la Ilustración. En cuanto a Rousseau, Rousseau también pertenecía al mismo grupo, pero que era como una excepción, un caso raro.
¿Por qué? Porque él en realidad no tenía ninguna confianza en la razón. Es más, él pensaba que todo el desarrollo que había hecho la ciencia y la técnica en ese momento, para crear cosas artificiales, nos habían apartado de nuestra propia naturaleza, habían generado desigualdad entre los hombres, y que en realidad lo mejor sería volver a la vida de la naturaleza si se pudiera. Como no se puede, bueno, plantea un proyecto alternativo que es este de pensar en términos de una voluntad popular, que no sabemos bien qué es, pero que sería lo que después el pueblo proyecta sobre la autoridad de la cual elige, ¿no? En una república, porque él plantea una república. Entonces esa voluntad popular tiene que ser obedecida por aquel que la va a ejercer y él a su vez debe imponer el mayor bien para todos, ¿no? Eliminar las desigualdades y demás, como una especie de anticipo de lo que va a ser después el comunismo, ¿no? O sea, por un lado, tenía muy buenos sentimientos, o sea, tenía todos Sí, claro. estos sentimientos morales, hablaba mucho de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esa concepción altruista que va a seducir mucho también a Hume, porque Hume lo va a invitar, ya cuando Rousseau era viejo, a vivir a Inglaterra con él, pero resulta que estaba bastante loco y paranoico y al final no pudo soportarlo más. Metió la pata a Hume porque se acabó su tranquilidad escocesa de sus whiskies y su juego de billar. Este, una cosa muy extraña, pero también es una anécdota, ¿no? Pero el tema es que Rousseau tiene esta concepción de la voluntad popular, que no sabemos bien qué es, pero se parece mucho a un anticipo de lo que hoy en día llamamos opinión pública, y quiere que eso que sería la moral de la opinión pública sea lo que mande Gobierno. al gobernante, digamos. Entonces, en vez de tener ese déspota que nos manda, ese gobernante debe obedecer a lo que desea la voluntad del pueblo. ¿Cómo se valora la voluntad del pueblo? Es algo que no sabemos, él no lo explica. En todo caso, si no lo hace, el monarca irá a la horca o a la guillotina, ¿no? Este, así que también lo de Rousseau tiene sus costados oscuros. Siempre se menciona esta cuestión de cómo Rousseau viene a contraponerse a Hobbes, ¿no? Hobbes, que es un pensador Sí, que no podemos considerar todavía un ilustrado, porque pertenece a una generación anterior, pero planteaba que el hombre por naturaleza es el lobo del hombre, ¿no? Una concepción que va a ser retomada por muchos pensadores, ¿no? Sobre todo por Freud, por ejemplo, ¿no? O sí, sea, consideran que es muy ingenuo pensar en la bondad natural del hombre, tomar el partido de Hobbes, ¿no? El hombre es malo por naturaleza, se dice. No es exactamente lo que dice Hobbes. Lo que Hobbes dice es que es salvaje y que es egoísta y que, bueno, entonces para poder vivir en sociedad hace falta un déspota que se encargue de decidir lo que es bueno para todos y estar por encima de las voluntades individuales, ¿no? Que eso sería como el modelo del déspota ilustrado, digamos. Sería la etapa anterior a la Revolución Francesa. Rousseau va a introducir otra idea, que es que la soberanía viene del pueblo y el pueblo es el que tiene que otorgar esa soberanía a alguien que lo representa, pero lo representa como voluntad común, ¿no? Como la voluntad general, la de todos. La voluntad de todos es vivir lo mejor posible, eliminar las desigualdades, etcétera, obedecer al respeto de los derechos y ponen a alguien que los represente en ese sentido y si ese no cumple con lo que la voluntad popular dice, la voluntad popular vuelve al pueblo, ¿no? Entonces es como una especie de autogobierno del pueblo por mediación de alguien que lo representa. Es una construcción bastante diferente. No es la del déspota ilustrado, sino que es la de una república. sí, de hecho. Igualmente, la idea de la república con división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, eso es algo que va a introducir otro pensador que mencionamos por ahí recién, que es un empirista inglés, que es Locke, ¿no? Locke es el que va a defender esa postura porque ya la ve realizada con bastante fidelidad en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra ya existía esa división de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial.
Ujú. En el caso de Rousseau no queda tan claro cómo debería ser ese gobierno de la Sí, sí. República, pero sí es claro que él lo que pretende es crear una situación lo más parecida posible a la vida de la naturaleza, a la cual él es consciente que no se puede retornar. Pero a partir de él es como que se revivan estas construcciones ya no de utopías, o sea, de no lugares que están en alguna isla perdida donde está Ujú. realizado ese ideal del mundo social que queremos para nosotros, sino la idea de buscar en el pasado la situación ideal, idílica, a la que queremos volver, ¿no? Un poco como el paraíso perdido, ¿no? Lo que Claro. pasa es que habla del buen salvaje y toma como ejemplo a Buen los salvaje. salvajes americanos, los que nunca conoció, no tuvo ni idea de cómo eran, ni siquiera sabía que no eran salvajes en realidad y que tenían su cultura, pero bueno, él habla del buen salvaje, que es el cazador-recolector, que vive en la selva de manera solitaria, que solo se acerca a otros cuando tiene que aparearse para poder reproducirse. Entonces, eso es lo que él entiende por el bueno, digamos. Como aquel que puede andar desnudo, que no tiene vergüenza, que vive en solitario. O sea, es una concepción de bondad muy particular, muy propia de él, Claro. ¿no? Pero que tiene que ver también con una especie de fobia social que tenía Rousseau y que de hecho se Ujú. ve en su biografía personal. Rousseau era muy contrario a obedecer a las leyes y a las imposiciones del rey, y en ese sentido era uno de los más radicalizados. Pero básicamente iba contra todo, ¿no? Iba contra las letras, iba contra las artes, todo eso para él era una deformación, todo eso que era producto justamente de la acumulación de capital, como habíamos dicho, ¿no? El hecho Sí. de el déspota ilustrado que le paga a un pintor para que le haga un cuadro, que crea las reglas de la vida social, los juegos, las reuniones, todo eso a él le resultaba asqueroso, superficial, o sea, comprendía un aspecto de eso que es todo, que pura máscara, puro semblante, y todo eso le repugnaba, entonces proyectaba en el hombre primitivo lo que para él era el ideal de vida, ¿no? Él hubiera preferido una vida solitaria, pero dice, bueno, ya que estamos en sociedad, tengamos una vida acorde con lo que sería una república, donde no nos preocupemos por la prosperidad y el desarrollo de las artes y de la ciencia, sino por el respeto de los derechos individuales, de las garantías y por lograr que haya la mayor igualdad posible y no Ujú. haya un abuso de autoridad de parte de unos sobre otros. Y a eso es lo que él llama la voluntad general, ¿no? Que sería un poco como lo que después va a ser el criterio de de los utilitaristas ingleses de buscar el mayor bien para el mayor número de personas. Ya que no podemos llegar a lo ideal, tratemos de hacer que la realidad sea lo más parecida posible. Pero él nunca dice que podamos volver a esa bondad primitiva, ¿no? Del hombre asocial, del cazador recolector que todavía encontramos en algunos lugares de América o de lugares de África o lugares no conquistados y que no tienen la impronta de la cultura occidental a la cual Rousseau aborrecía, ¿no? Claro, por supuesto. Última pregunta, Daniel, ya para cerrar, está todo muy interesante. Quisiera sumar de la siguiente forma la pregunta. Este pensador, historiador israelí, Yuval Harari se llama, él menciona que la ilustración se puede entender gracias a que en ese momento se hace alusión a la ignorancia del ser humano, ¿sí? Él entiende la ilustración como este fenómeno allí. Castro lo va a contradecir, Castro lo conocerá, es un profesor de España. Bueno, Castro le va a Sí. decir que no, que realmente lo que hace la ilustración sería el experimento, porque si habláramos de una ignorancia, pues eso lo tendríamos desde Sócrates con el yo sé que no sé nada. Eh, para ti, ¿cuál sería precisamente mm, la idea fundamental de la ilustración, lo cual marca ese periodo? Si me planteas si tengo que decidir entre uno y otro, tendría que ver, digamos, cuáles son los argumentos de cada uno. Yo no los conozco, pero por lo que acabas de decir, yo le daría la razón a los dos. No creo que se contradiga una cosa con la otra. Primero, porque eh, la ignorancia siempre existe, digamos. Varían los criterios de lo que es la ignorancia, ¿no?
En realidad no puede haber ignorancia si no hay conocimiento. En el caso de Sócrates, ¿cuál era el conocimiento? Bueno, el que estaba por alumbrarse, ¿no? O sea, Sócrates parte de la idea de que todos somos ignorantes y que la única certeza que podemos tener es de nuestra propia ignorancia. Pero hay un ideal de conocimiento que tiene que ver con una metafísica determinada, del mundo inteligible. No es esa la concepción de ignorancia que van a tener los ilustrados. Para los ilustrados, la ignorancia es el desconocimiento de los progresos de las ciencias y de las artes. Es eso que Mm, van a querer exponer en la enciclopedia, lo cual va a ser censurada muchas veces, para al final Diderot logra, gracias a sus influencias políticas, que se termine de publicar con muchas dificultades, ¿no? Pero que va a generar un antes y un después, ¿no? En ese momento la enciclopedia era, como hoy en día sería Internet, la posibilidad de acceso al conocimiento para cualquiera, ¿sí? Para cualquiera que estuviera alfabetizado, ¿no? Tampoco es que todos tuvieran acceso. Entonces, esta idea de la popularización, la difusión del conocimiento, de estar al día, de saber de qué se trata, de saber qué es lo que está pasando, por eso la información a través de los periódicos era algo importante, sobre todo para la burguesía comercial, que no tenía que pensar si había monstruos marinos, tenía que pensar en si el barco iba a llegar o no con la mercadería, y si iban a poder venderla y la inversión estaba bien realizada. Esa sí. necesidad de planificación, ¿no? De poder tener algún tipo de... Incluso en ese momento aparecen los seguros, ¿no? Los seguros que se basan en las primeras estadísticas, y que justamente lo que hacen es decir, bueno, yo tengo confianza, basado en la experiencia, de que esta compañía naviera va a llegar a destino y va a traerte tu mercadería. Entonces, si vos me pagás a mí, yo te aseguro la mercadería, si después no llega, yo te pago un dinero. Bueno, todo eso surge en ese momento en que empieza a ser posible predecir y planificar. Donde no es Mm, posible predecir y planificar es en política. ¿Por qué? Porque existe ese despotismo que es la arbitrariedad del rey, ¿no? Que no es tan arbitraria tampoco, pero lo es hasta cierto punto. Entonces ocurre esa catástrofe que es la hambruna, que ocurre ahí en Francia en ese momento, y que es como un poco el disparador, ¿no? Para que los estados generales que son convocados por el rey, que es como un intento de preconstitucional, digamos así, para que la gente se organice y exprese las dificultades que tiene, y que el rey desconocía porque estaba encerrado en su propia burbuja y seguía gastando dinero a lo loco. Todo eso va a llevar a que al final se logre este proceso revolucionario que mencionábamos, ¿no? Pero hay experimentación, sí, como dice Castro, en el sentido de que lo que ellos aplicaban en el ámbito de la ciencia, experimentar esta cuestión tan importante de que no solo se trata de tener experiencia, sino también de mm, generar en laboratorio fenómenos controlados para ver sus efectos y poder medirlos con variables matemáticamente determinadas. Se intenta llevar al campo de la política, ¿no? Se intenta experimentar con la creación de un nuevo sistema de gobierno. Así que sí, es básicamente un experimento, a mi entender un experimento fracasado rotundamente, pero el fracaso es propio del hombre, ¿no? Siempre vamos a intentarlo de nuevo que fracasemos. Entonces, eh, el tema es la idea del experimento, sí, pero el experimento político, esa es la novedad de la ilustración, ¿no? Es decir, bueno, lo wow. que se ha hecho en la ciencia, experimentar para poder poner a prueba las teorías que tenemos, bueno, llevémoslo a la práctica también a la política, a ver si podemos lograr este gobierno más justo que nosotros nos proponemos hacer. Lo que pasa es que ahí estás manejando una complejidad de variables y circunstancias, y de condiciones humanas, que como sabemos no son las más predecibles. Ni siquiera nosotros sabemos cómo nos comportaríamos en una situación extrema, y bueno, ya lo estamos viviendo con esto de la pandemia, que notamos en nosotros conductas y comportamientos y hábitos nuevos que pensamos que nunca nos iban a pasar o nunca íbamos a desarrollar, y no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Entonces, experimentar con seres humanos es peligroso, ¿no? Pero es lo que justamente la ilustración va a intentar, así que Castro en eso tiene razón. Lo cual no quita que también la ilustración se propusiera como una manera de borrar la ignorancia, a partir de un conocimiento ya consolidado, que no era la situación del conocimiento en la época de Sócrates. Wow, bastante interesante. Yo en lo personal me quedo muy satisfecho, Daniel, con esta clase y bueno, pues agradecerte totalmente por toda la información que mencionas, los ejemplos, las anécdotas, las reflexiones y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Excelente. Hasta luego.